vecino, el señor White, suele ser un anciano tranquilo que pasa los días en una mecedora en su porche, viendo pasar la ciudad y su vida. Sin embargo, decir que es extraño sería quedarse corto. Se viste de pies a cabeza con ropa negra sólida, las pocas veces que he hablado con él parece un buen tipo, un poco distante tal vez, nada que indique por qué se viste con todos los colores extravagantes de un desordenador. Era el primer día de agosto cuando comenzaron los gritos. A la 1 de la madrugada en punto, un grito horrible atraviesa la fina pared que separa nuestros apartamentos. Tan repentinamente como comenzó, se detiene, dejando mi corazón latiendo con fuerza y mi mente despierta. Esto continúa durante el resto de la semana, pero cada vez que decido confrontarlo, los gritos cesan y pierdo el coraje de llamar a su puerta. Al día siguiente, vuelve a estar en el porche delantero, vestido con su habitual atuendo negro, desde zapatos negros hasta calcetines, pantalones, chaqueta, camisa, gafas y finalmente un sombrero negros. «Buenos días», murmura cuando paso. Casi me detengo y le pregunto sobre las últimas noches, pero por la forma en que se balancea hacia adelante y hacia atrás en su silla, con la cabeza apuntando hacia adelante, todavía estoy demasiado extrañada para hablar con él sobre eso. Regresé esa noche para verlo despegar en un autobús del aeropuerto. Ahora, no he visto al señor White salir de su casa en los 2 años que he vivido junto a él, pero me imagino que su repentina partida simplemente significa que será mucho más fácil para mí dormir un poco. Desafortunadamente, tan pronto como me acomodo en la cama, escucho un nuevo ruido, un ruido que no había notado antes. Mi cama está apoyada contra la pared contigua, por lo que puedo escuchar el agua corriendo por las tuberías cada vez que tiene el grifo abierto. Mientras estoy tumbado allí, puedo oír el agua corriendo. Después de 2 horas y sin dormir, me doy cuenta de que el ruido de las tuberías es aún más perturbador que los gritos. Supongo que haré un servicio para ambos y cerraré el grifo. Así que me visto, tomo algunos suministros y me dirijo a su puerta. He perdido mis llaves suficientes veces como para descubrir cómo forzar una cerradura, así que meto un par de clips en el pomo de la puerta y los muevo un poco. Muy pronto escucho ese suave clic y entro a su departamento. El lugar está en ruinas, como si alguien hubiera estado corriendo derribando todo. Libros y revistas están esparcidos por el suelo y la mitad de los muebles han sido derribados y empujados contra la pared. Me dirijo hacia el sonido del agua corriendo y entro al baño del señor White, con sangre por todas partes. Las paredes están cubiertas de sangre, la bañera tiene sangre corriendo hacia adentro y los bordes del lavabo tienen trozos de pelo y carne ensangrentados alrededor de los bordes. Cierro el grifo y luego me giro para salir de ahí. Y ahí es cuando se apagan las malditas luces. Pop hacen las bombillas del baño. Me doy la vuelta y salgo corriendo de allí. Ahí es cuando cometo el error de mirar hacia atrás. Desde la oscuridad del baño veo que hay algo mirándome, sus ojos reflejan una luz desconocida. Realmente no recuerdo el siguiente minuto, pero lo siguiente que sé es que estoy parado en mi propio baño, en mi propio apartamento. Con mis pantalones cargados con mi propia orina. Mierda. Alguna cosa jodidamente brillante en el baño parece globos oculares y me orino encima. Me ducho y vuelvo a mi habitación a buscar unos pantalones nuevos. Pero mientras me los pongo, miro por la ventana. Me está mirando, sus ojos brillan en la oscuridad del exterior. Grito y casi arruino mi segundo par. Pero un momento después ya no están. Me llamo tonto por ser víctima de mi propia imaginación y me voy a la sala. Dormir está fuera de discusión, pero tal vez pueda matar mi miedo con una horrible televisión nocturna. Todo está bien durante la primera hora y media, luego aparece un comercial con el fondo negro. ¿Sabes cómo puedes ver tu reflejo en el televisor cuando la pantalla está oscura? Bueno, ya me veo. También veo los jodidos ojos brillando hacia mí desde la oscuridad detrás de mi sofá. Congelado en mi silla, veo cómo me miran. Sin moverse, sin parpadear, la bestia en las sombras me mantiene firme en su mirada. Salgo de allí de repente, haciendo un medio giro, medio barril, alejándome del sofá y cayendo al suelo. Por supuesto, cuando miro de nuevo, ya no están. Esta mierda es demasiado loca para mí, mi último bastión de defensa reside en mi copiosa colección de alcohol. Prácticamente corriendo hacia la cocina, tomo una botella de algo fuerte y lleno el vaso. Glu glu glu, levantando el vaso sobre mis labios y por encima de mi cabeza hasta que queda vacío. Pero hay algo más en el fondo del vaso, vuelvo a ver esos malditos ojos. Cierro el cristal de golpe y capto un destello de luz mientras la bestia sale corriendo por mi oscuro pasillo. Mierda. Mierda, mierda.
5 minutos después, todas las luces de la casa están encendidas y estoy ataviado con una linterna y un cuchillo de cocina. Bueno, debería decir que todas las luces están encendidas menos una. La luz del pasillo se apagó cuando la encendí, dando una suave bocanada de muerte bulbosa. Al final del pasillo oscuro hay 2 puertas, un armario y la puerta de salida de mi apartamento. Es hora de llegar allí o morir en el intento. Me deslizo hacia el corredor cada vez más oscuro, con mi linterna y mi cuchillo a un pie delante de mí. La maldita puerta del armario está abierta. Creo que veo los ojos de la bestia otra vez mientras me acerco al armario, pero es solo el pestillo de la puerta. Llego a la puerta del armario. Sin aliento, retiro el cuchillo y me preparo para atacar. ¡Ah! Es mi grito de batalla al doblar la esquina. Nada. Ninguna bestia ni ojos de bestia. Cierro el armario y continúo hacia la puerta principal, decidida a escapar. Entonces es cuando noto que otra cosa anda mal. La luz exterior suele filtrarse por la rendija de debajo de mi puerta. Mierda. Tan cerca y pasan más cosas. Yendo a lo seguro, me acerco a la puerta y miro por el ocular. 2 ojos brillantes me miran. Grito por tercera vez esa noche y vuelvo corriendo por el pasillo hacia la luz de la sala, dejando el cuchillo y mi única linterna junto a la puerta principal. No hay escapatoria. Me preparo para atrincherarme en un rincón. Agarro el mueble del televisor y comencé a empujarlo hacia el centro de la habitación. Me está mirando. El espacio entre la pared y el gabinete. 3 malditos centímetros de ancho. Los ojos de la bestia me miran fijamente. Su mirada no es ni malévola ni amigable. Solo 2 orbes brillantes, perfectamente redondos. Eso es todo, ya terminé. Me desplomo de espaldas en el suelo y retrocedo hacia la pared, observando los ojos. Mirando los ojos que me miran. Mirando los ojos mirándome mirándolo. Me siento allí, mirando. No se mueven. Yo tampoco. La noche avanza segundo tras segundo, yo atrapado en este concurso de miradas horriblemente retorcido. Solo desearía saber lo que querían. Si la bestia me atacara, si se rebelara, podría saber a qué me enfrento. Incluso podría descubrir cómo moriré antes de que eso me mate. No. Se queda en la rendija entre mi pared y mi televisor y mira con infinita paciencia. La oscuridad del exterior se disuelve en una mañana gris y los ojos empiezan a perder su brillo. Cuando el sol ilumina mi sala de estar, la bestia se retira, desapareciendo en la sombra de la que vino. ¿Hasta dónde? No tengo ni puta idea. Empaco mis cosas. Me voy, joder sabe dónde, pero me separan al menos 1000 millas de aquí o antes de que vuelva a caer la noche. 2 tragos de bourbon me desean seguir el camino mientras agarro mi maleta y me dirijo hacia la puerta principal. Toc, toc, que alguien llegue primero. Salto, dejo caer mis cosas y me preparo para regresar corriendo a la esquina más cercana, toc, toc. Pero la razón me agarra por los talones, susurrándome al oído que el maldito monstruo nocturno no sería lo suficientemente cortés como para tocar antes de matarme. Lentamente lo abro. El señor White está allí de pie, resplandeciente con su sombrero negro, gafas de sol, camisa, chaqueta, pantalones, calcetines y zapatos. Buenos días, Steven, dice. Hola, digo yo. Dime Steven, ¿alguien entró en mi apartamento mientras yo no estaba? Hay huellas que van desde mi baño hasta mi puerta. Observe que no menciona de qué están formadas las huellas. No, señor White, estuve en mi apartamento toda la noche y no escuché nada. Si crees que estoy a punto de admitirle a un hombre que tiene sangre por todo su baño y un monstruo viviendo en su casa que entré en su casa, entonces estás muy equivocado. Qué bien Steven, tengo muchas pertenencias frágiles que fácilmente podrían ser destruidas o robadas por un alma maliciosa. Ten un buen día. Tú también hombre. Se da vuelta para irse y luego se vuelve hacia mí sonriendo. Y Steven, dice, no pude evitar notar huellas de sangre que iban desde mi puerta hasta la tuya. Su sonrisa se hace aún más amplia. Se inclina, acercando nuestras caras una al lado de la otra. Se quita las gafas de sol, revelando 2 hoyos vacíos en su cara. Estaré vigilándote. Cuando tenía 17 años, mi mejor amigo Mike tenía un canal de YouTube para Let's Play. Era un fanático de los juegos antiguos y no tan conocidos, la mayoría de los cuales jugaba en un emulador de PSX en su computadora portátil. El canal no era particularmente popular. Tenía unos 30 suscriptores, la mayoría de los cuales eran solo sus amigos. Solía ver sus vídeos durante unos minutos cuando llegaba de la escuela para expresarle sus puntos de vista y ayudarlo. Supongo que fue tan entretenido como cualquier comentarista de juegos, pero algunos canales simplemente no despegan.
Íbamos a la misma clase de química y nos sentábamos uno al lado del otro todas las mañanas en la escuela. Un día me preguntó si había oído hablar de un juego llamado LSD, Dream Emulator. No lo había hecho. Concluyó que si no había oído hablar de él, definitivamente era lo suficientemente oscuro para su canal. Había subido algunos vídeos esa noche. Fue un juego muy peculiar. El objetivo parecía ser solo caminar por varios entornos japoneses, chocando con cosas que transportaban al jugador a otros entornos. Varios animales y personas se deslizaban por el juego, normalmente sin prestar atención al jugador, aunque había un NPC conocido como el hombre gris. Era, como su nombre indica, un hombre gris, con sombrero y abrigo. Solía aparecer sin previo aviso y deslizarse hoscamente hacia el jugador. Si el jugador se acercaba demasiado, la pantalla parpadeaba en blanco y desaparecía. Cada vez que esto sucedía, Mike jadeaba, luego se reía nerviosamente y seguía jugando. El juego se dividió en días. Cada día duraba solo unos minutos, después de los cuales el jugador regresaba a un menú y se le pedía que comenzara un nuevo sueño. Mike jugó hasta el día 12 a lo largo de una semana y claramente disfrutó el juego, como se desprende de sus vídeos. Parecía inmerso en ello, casi cautivado por ello. Sin embargo, una noche publicó un boletín en su canal de YouTube que decía: ¿sabes que es hora de parar cuando el hombre gris aparece en tu sueño real? ¿Qué debo jugar a continuación? Esta broma casual no me desconcertó, y a la mañana siguiente me dijo en química que se detendría principalmente porque solo quería tocar algo nuevo para él. Le habría recomendado algo, pero se acercaba un examen y quería concentrarme en mi trabajo. Le sugerí que se tomara un breve descanso de YouTube e hiciera lo mismo. Estuvo de acuerdo en que era una buena idea y quedamos en encontrarnos en su casa esa noche para revisarlo. Cargando con varios libros de texto de química, caminé por la ciudad esa tarde hasta su casa. Las luces estaban encendidas, pero no hubo respuesta cuando llamé. Por cortesía, esperé un minuto antes de volver a llamar. Esta vez se abrió instantáneamente. Mike estaba en la puerta, con el pelo mojado y luciendo muy conmocionado. Sin decir una palabra, me llevó a su habitación, donde varios papeles y libros estaban esparcidos sobre su escritorio. Pareció sorprendido al verlos. Después de unos minutos de fingir que leía mientras tenía curiosidad por saber por qué estaba tan ansioso y nervioso, finalmente dije: ¿qué pasa? A lo cual, murmuró una respuesta incomprensible. Mis esfuerzos continuaron hasta que finalmente confió en mí. Dijo que unos 10 minutos antes de que yo llegara, se había quedado dormido en el baño y había tenido un sueño. Dijo que en el sueño se estaba ahogando bajo el agua de la bañera, completamente paralizado y sin poder levantar la cabeza en busca de aire. La silueta temblorosa del hombre gris se elevaba sobre el agua, observándolo. Comprendí que esto pudo haberle causado unos segundos de angustia cuando despertó, pero no podía entender por qué seguía petrificado. Traté de consolarlo, pero él sintió que no entendía, me agarró de los hombros y me gritó. Duró semanas. Estuve dormido 10 minutos, me ahogé bajo el agua en ese sueño durante semanas y no podía morir. Mike se volvió cada vez más distante después de eso. No intercambiábamos palabras en nuestras lecciones de química y empezó a tener un aspecto muy enfermo. Sus ojos se volvieron rosados y hundidos en su cabeza, rodeados de anillos morados. Durante una semana, su escritura ordenada se deterioró hasta convertirse en garabatos descuidados, hasta que dejó de escribir por completo y en lugar de eso pasó la duración de las lecciones con la cabeza enterrada entre las manos. De vez en cuando, accidentalmente se quedaba dormido en esta posición y se despertaba varios minutos después, gritando furiosamente y golpeando la mesa con los puños. Después de 2 casos de esto, lo sacaron de las lecciones y lo llevaron a ser educado en privado, pero después de que su negativa a dormir lo cansara demasiado para enojarse, regresó a las lecciones normales y se sentó durante ellas, completamente inmóvil. Encontré nuevos amigos y él existía como el caparazón de un ser humano. Fue por esta época que una nueva marca de graffiti comenzó a aparecer con frecuencia en toda la ciudad en las paredes y cosas así, que se asemeja a una palabra o frase japonesa. La ubicación y el color de las pinturas variaron mucho. No pensé mucho en eso en ese momento. Los nuevos vándalos artísticos siempre intentaban conseguir reputación de esta manera. Sin embargo, una noche, caminaba a casa después de una fiesta con media botella de vodka y noté la luz de la luna brillando sobre el rojo fluorescente de la pintura fresca, en un callejón estrecho a mi izquierda. Caminé por allí y encontré un grafiti a medio terminar encima de Mike, que estaba desplomado en el suelo, llorando, con una lata de pintura en aerosol rodando de su mano.
Suspiré, me senté a su lado y le ofrecí un trago de mi vodka. Bebió una gran cantidad y me devolvió la botella, jadeando. Tenía los ojos cerrados. No creo que supiera dónde estaba. No puedo descansar. ¿Qué? Me voy a dormir y me despierto en otra versión de donde estaba. Es exactamente igual excepto que él está ahí. Torturándome. ¿Qué significa eso, Mike? Indiqué los símbolos japoneses encima de él, pero lo único que hizo fue bajar la cabeza. El dolor no cesa cuando me despierto. Mike no volvió a hablar durante media hora y finalmente lo convencí de que se fuera a casa. Se levantó y se adentró en la noche. Encontré un graffiti terminado en la calle siguiente, le tomé una foto con mi teléfono y luego me fui a casa. Al día siguiente, busqué en Google lista de símbolos japoneses y relacioné letras del alfabeto japonés con la imagen de mi teléfono para obtener símbolos escritos que pudiera buscar. Esto tomó un buen tiempo, ya que el alfabeto japonés es extenso y, para mí, todos los símbolos parecen muy similares. Después de que terminé de encontrar los símbolos, los ingresé en Google. Resultó ser el nombre japonés del Distrito de la Violencia, una región del juego del LSD que consiste en calles oscuras de la ciudad llenas de grafitis y cadáveres tirados en el suelo, colgados del cuello de farolas o sin cabeza. Había visto a Mike encontrarse con esta área muchas veces en sus vídeos. Me desperté en mitad de la noche y encontré a Mike parado en un rincón de mi habitación, con una capucha ocultando el rostro pétreo que había llegado a asociar con él. Tenía su computadora portátil debajo del brazo y la colocó sobre mi cama, diciéndome que borrara el juego, borrara los vídeos y borrara el canal de YouTube. Le pregunté por qué no podía y me respondió, no quiero tocarlos, antes de salir por la ventana por la que había entrado. Demasiado desconcertado para volver a dormir, abrí su computadora portátil e hice lo que me había dicho. Eliminé todos los vídeos de su carpeta de documentos y cancelé su cuenta de YouTube, en la que inició sesión automáticamente. Entonces noté el archivo Xfinex en su escritorio. Hice doble clic para ejecutar el emulador de PlayStation 1 y abrí la imagen del CD LSD, Dream Emulator en él. Luego cargué su archivo, que todavía estaba en el día 12. Mike era claramente inestable, me había dado cuenta. Mucha gente había jugado y salido ilesa. Yo podría hacer lo mismo fácilmente. Continué donde Mike lo dejó y vagué sin rumbo por los mundos de los sueños como lo había hecho él. El juego era muy extraño, como lo recordaba por los vídeos, quizás incluso un poco inquietante, pero después de apagar el portátil, mi estado de ánimo era completamente normal. Lo único que me confundió un poco fue que había jugado otros 6 días de juego y no me encontré con el hombre gris en absoluto. De todos modos, me quedé dormido. Soñé esa noche. Estaba en la montaña marrón que había visto en el juego, contra un cielo verde oscuro con una espesa niebla. Cerca había una figura mal representada de espaldas a mí. Era difícil distinguirlo a través de la niebla y los gráficos simples, pero parecía llevar una parca verde y jeans azules, como Mike. No podía moverme y se deslizó lentamente hacia mí, aunque de espaldas a mí. Finalmente, se dio la vuelta y vi una imagen fija del rostro sonriente de Mike pegada a la esfera de la cabeza de la figura, antes de que despertara. Mike no estaba en la escuela al día siguiente, ni al día siguiente, ni al día siguiente. Comencé mi propio archivo de LSD, Dream Emulator y vi continuamente al hombre gris, concluyendo que no había ningún problema con esa copia del juego y, sin embargo, nunca apareció en el archivo de Mike. Con frecuencia buscaba en internet y preguntaba a los fans del juego por qué el hombre gris dejaría de aparecer. Cada uno de ellos insistió en que esto no sucedería, y que en ese punto del juego, el jugador debería esperar encontrarse con el hombre gris al menos una vez en cada sueño. La policía llamó a mi puerta ese fin de semana y me preguntó si sabía algo del paradero de Mike o si sabía que le había estado preocupando. Con calma respondí que ya no hablábamos mucho. Dejando de lado toda la situación, comencé a pensar en mi futuro y a concentrarme en obtener una buena nota en química. Un par de semanas después, lo encontraron en el bosque a unos kilómetros de la ciudad. Los forenses concluyeron que se había matado a golpes con una piedra poco después del día de su desaparición. A veces sueño con él. Silencio no es silencio, es ruidoso. Es un rugido ensordecedor. He experimentado silencio antes. Siempre empiezo a trabajar a las 4 de la mañana. Silencioso es el suave zumbido de las farolas. Son los primeros cantos de los pájaros, el último grito cuando los zorros regresan a sus madrigueras, la cálida caricia del viento, un millón de cosas que no notas.
El silencio no es ninguna de estas cosas. El silencio es la ausencia incluso de esto. El silencio exige ser notado. Estaba caminando hacia la oficina cuando lo sentí. Era una mañana fresca y no me había puesto chaqueta. El frío comenzó en mis brazos pero poco a poco fue calándose en mi torso. Me agarré de los brazos, mantuve la cabeza agacha y seguí caminando. No llegaba tarde, no estaba lejos de casa y fácilmente podría haber ido a casa y conseguir una chaqueta, un abrigo o un jersey, pero sentí que no podía. Al principio no sabía por qué, solo sabía que debía mantener la vista directamente al frente y seguir caminando. Un pie enfrente del otro. Estaba oscuro. Podía distinguir siluetas, formas de color azul oscuro en el gris, pero no estaba bien. No hay farolas, nada de las ventanas o de los coches que me rodean. Nada más que el lento y progresivo resplandor de la mañana. Después de 15 minutos, me encontré al final de la calle. Podía ver el edificio de mis oficinas, pero el vestíbulo estaba oscuro. Pensé que tal vez había un corte de energía y comencé a dirigirme hacia allí más rápidamente. Mientras caminaba, mis pasos parecían hacerse cada vez más fuertes. Resonaron cada vez más, rebotando a mi alrededor. Sentí que mi corazón se aceleraba cada vez más, el aire cada vez más frío. Antes de darme cuenta, estaba corriendo. Llegué a las amplias puertas de cristal. Empujé, pero no cedieron. Mis dedos tantearon el camino hasta las grietas del cristal, hasta la cerradura. Busqué mi tarjeta en mi bolsillo. Lo sentí presionado contra mi pierna y lo saqué. Lo deslicé en el mecanismo. Escuché un clic, pero no pasó nada. Lo corté hacia arriba y hacia abajo, una y otra vez. Por supuesto que no iba a funcionar, pero admitir eso significaría quedarme aquí, y no estaba lista para hacerlo. Presioné mi cara contra el cristal, poniendo mis manos alrededor de mis ojos. Moví mis ojos de izquierda a derecha. No había nadie a la vista, ni siquiera el conserje o el guardia. Me quedé mirando hasta que empezó a dolerme los ojos, pero no había nada. Ni un sonido. Me desplomé en el suelo. El sol ascendía cada vez más. El día trajo un pequeño alivio. Hacía más calor, al menos, y poder ver a lo largo y ancho de la carretera se sentía un poco mejor. Pero las sombras marcadas se movían por el suelo de manera demasiado perceptible y los edificios parecían más vacíos que nunca. El cielo era azul claro. Debía haberme sentado allí durante una hora sin ver un solo avión, una nube solitaria. Las carreteras estaban libres de coches y los edificios vacíos. Después de un rato me levanté y llegué a casa dando traspiés. A la luz del día, la ciudad parecía aún más desolada que nunca. Todos los edificios tenían un tono uniforme y opaco. Los caminos negros parecían extenderse eternamente. Nunca había hecho este paseo durante el día. Siempre llegaba muy temprano y regresaba muy tarde a casa. La ciudad parecía extraña y ajena. Todo era gris. Nunca lo había notado antes, pero el mundo entero es gris. Los edificios, las carreteras. El silencio siempre estuvo detrás de mí. El viaje duró más de lo normal. O tal vez el silencio demacrado y el aire helado hicieron que pareciera más largo. Me estremecí un poco mientras caminaba a trompicones por la calle hacia mi edificio de apartamentos. Abrí la puerta y subí las escaleras, como siempre. Pero incluso esto se sintió diferente. El suave zumbido de la electricidad, las voces apagadas de los televisores, los gritos distantes de familias discutiendo cuyos nombres nunca había preguntado, los extrañaba. Llegué a la puerta de mi casa. Me apoyé en ella mientras metía una mano en mi bolsillo, pero la puerta se abrió tan pronto como la toqué. Mi corazón se detuvo. Entré lentamente. La habitación estaba helada. Miré a izquierda y derecha. Nada se había movido. Corrí hacia la sala de estar. El televisor, mi PS3, mi computadora portátil, todos seguían allí. Suspiré aliviado y luego me volví para ir a mi habitación. La puerta estaba entreabierta y en la fina rendija de luz pude ver una silueta oscura. Se movió. Unos ojos finos y blancos captaron la luz y supe que me estaba mirando. Pareció sorprendido. Corrí hacia allí, la ira ciega reemplazó al miedo. Cuando entré a la habitación, solo vi un destello rojo que saltó por la ventana. Miré hacia la calle y vislumbré lo que parecía un hombre desnudo y quemado por el sol que desaparecía por un callejón lateral. Miré alrededor de mi habitación. Nuevamente no se había movido nada y por un momento pensé que podía dejar de preocuparme. Entonces vi las huellas. Sangre. Desde mi ventana, alrededor de mi habitación y luego de regreso a la ventana. Huellas gruesas, oscuras y rojas. Sentí que mi estómago se agitaba y mi garganta se hinchaba.
Me di vuelta y salí de la habitación. Regresé a la sala, cerrando todas las puertas detrás de mí. No volví a esa habitación. Fui al armario, saqué un bate de béisbol que no había usado desde que tenía 12 años y una navaja suiza que me había comprado mi padre. Me dejé caer en una silla y temblé. El sudor corría por mi frente, mi cabello me picaba algo terrible. Me rasqué y rasqué. La picazón siempre desaparecía tan pronto como me rascaba. Lo perseguí por todo mi cuerpo hasta tocar cada centímetro de mi piel. Mi respiración y mi corazón habían vuelto a la normalidad y sentí que me había calmado un poco. Estaba hambriento. Fui a mi cocina pero, naturalmente, estaba vacía. Comía todas mis comidas en el trabajo o en el centro comercial de la esquina. Respiré hondo y decidí irme. La escalera estaba vacía y en silencio, pero esta vez no pude evitar notar el frío. Mi corazón era una ametralladora. Me encontré corriendo por cada tramo, deteniéndome y mirando en cada esquina. Finalmente llegué a la calle. Me detuve para recuperar el aliento y rascarme los brazos, que me picaban de nuevo. Salí a la calle y caminé hacia la pequeña tienda que estaba a la vuelta de la esquina. Me obligué a mirar hacia el callejón por el que había corrido el intruso. Había una pequeña cantidad de sangre en esa dirección, pero nada como las huellas en mi habitación. Seguí caminando, pero justo cuando levanté la vista, lo vi. Estaba corriendo a través de la carretera a unos cientos de metros de mí. Corrí tras él, mis dedos se cerraron alrededor del bate. Lo vi por el rabillo del ojo, esta vez en dirección contraria. Hubo más de uno. Simplemente corrí, seguí caminando por el camino y traté de ignorarlos. No venían hacia mí. Corrí y corrí hasta que llegué directamente a la puerta de la tienda. No se abría, naturalmente, pero rompí el cristal con mi bate sin pensar. Pasé y me dirigí a los bocadillos. Tenía tanta hambre que no podía esperar a que se cocinara algo. Abrí un paquete de Doritos. Dentro había un polvo fino y blanco. Lo derramé y abrí otro. Lo mismo. Arranqué paquetes y paquetes de patatas fritas, galletas y barras de chocolate de los estantes, pero eran todos iguales. Dentro no hay nada más que polvo. Mis entrañas se estaban retorciendo en nudos por el hambre. Me encontré tosiendo y doblándome en el suelo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué carajo estaba pasando? ¿Dónde estaban todos? Tosí y me atraganté hasta escupir sangre. Me picaba la piel por todas partes. Me rasqué y rasqué hasta que mis uñas se sintieron espesas con mi propia piel. Me detuve, me arrodillé en el suelo y miré hacia abajo. Mi respiración volvió a la normalidad, mi corazón se desaceleró hasta que lo único que pude escuchar fue el silencio. El silencio y un chirrido. Me detuve y escuché con incredulidad. Fue el primer sonido que escuché en todo el día y que no hice yo mismo. Me arrastré hacia el ruido. Venía del otro lado de la tienda, pero traté de permanecer agachado y en silencio. A medida que me acercaba, también pude distinguir un aliento gutural y sibilante. Doblé la esquina hacia el pasillo adyacente al sonido y vi huellas, sangre como las de mi habitación. De repente el rasguño cesó. Miré hacia arriba, hacia el sonido de la respiración. Me puse de pie, agarrando mi bate con más fuerza que nunca. De repente, vi a alguien correr hacia la puerta. Los perseguí y los vi bien mientras salían a la calle. No eran humanos. No exactamente. El cuerpo era el mismo, pero no había piel. Solo músculo y sangre. Sangre por todas partes, goteando de las yemas de los dedos, acumulándose en el suelo. La figura se detuvo justo afuera y me miró. Podía ver los ojos redondos y bulbosos en sus cavidades rojas. No había párpados. Di un paso adelante y él retrocedió, sacudiendo la cabeza. Di otro paso y se giró y se alejó de mí. Salí a la calle pero no pude verlo por ninguna parte. Solo un vacío infinito y silencioso. Me dejé caer al suelo. El sol estaba alto sobre mí. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Nada se movió. El sol se deslizaba por el cielo, las sombras se balanceaban sobre el suelo. Seguí rascándome los brazos. Ni siquiera los noté sangrar. A medida que el cielo se oscurecía, hacía más y más frío, pero no tenía ganas de moverme. En algún momento debí quedarme dormido porque de repente el cielo tenía el color naranja apagado de la madrugada. Me estremecí, me senté y miré hacia la oscuridad. Al otro lado de la calle, los vi. Una fila de figuras humanoides, con sus ojos redondos y sin parpadear mirando fijamente. Mi corazón saltó a mi boca. Me senté y le devolví la mirada, rascándome una picazón en la muñeca. No se movían. Nada se movía. Hacía frío pero estaba sudando. Me picaba todo el cuerpo. Miré mi cuerpo.
Mi ropa estaba roja por mi propia sangre. Los arranqué. Cuando levanté la vista, todavía estaban allí, pero uno de ellos caminaba hacia mí. A medida que se acercaba, podía verlo más claramente. Era como el otro, todo músculos, huesos y sangre, como una ilustración de una clase de biología. Se detuvo a unos metros de distancia y se quedó quieto, mirándome como antes. Estaba demasiado asustado para moverme. Tenía frío y me picaba más que nunca. Apenas me di cuenta de que estaba desnudo. Seguí rascándome, por toda mi piel. Cuando la picazón desapareciera, podría dejar de moverme. Entonces tal vez me dejarían en paz. Me estaba desgarrando a mí mismo, arrancándome pedazos. Fue doloroso, pero fue un buen dolor. Me liberó.